Hola a todos, bienvenidos. Soy Antoni, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a hacer una clase de presentación del diseño de la investigación para entender los componentes fundamentales del diseño de la investigación cualitativa fundamentalmente y en métodos mixtos, ¿de acuerdo? El planteamiento de la sesión es mostrarles estos componentes principales dentro de un diseño concreto, un diseño dinámico. Los diseños dinámicos fueron tratados por Maxwell y este diseño que les proponemos, al que llamamos el mapa del diseño de la investigación cualitativa, es un diseño en el que todas sus partes están interrelacionadas, por eso le llamaríamos dinámico. Tenemos diseños dinámicos en contraposición a los diseños de investigación por tipologías. Estaba preparándoles esta diapositiva de otro de nuestros talleres de métodos mixtos. Estos son los diseños de Creswell y Vicky Plano-Clark en métodos mixtos. Pueden ver que cada tipo de investigación, el convergente, el explicativo, exploratorio, es un tipo específico con unos componentes determinados. ¿De acuerdo? Estos son los básicos, estos son los avanzados. Ese no es el planteamiento de esta tarde. Nosotros, siguiendo a Maxwell, vamos a plantear una estructura de diseño dinámica basada en tres componentes principales, ¿de acuerdo? El dominio teórico, el dominio de los métodos y el dominio analítico. El objetivo de ir explorando todas estas posibilidades de los dominios sería en poder confeccionar un diagrama, ¿de acuerdo? Lo tienen aquí, nosotros lo hemos hecho en Excel. Tienen una plantilla donde pueden rellenar todos los componentes principales de su investigación en columnas. Tienen los componentes que vamos a abordar esta tarde, vamos a ir tratándolos. Primero están los teóricos, seguidamente los del método y finalmente los analíticos. Pues bueno, el objetivo de esta explicación es poder rellenar esta plantilla que les estoy mostrando en Excel y como comunica la diapositiva que están visualizando en este momento, el objetivo es poder entender mejor nuestra investigación, ¿de acuerdo? Le llamamos heurístico a este planteamiento porque al entender mejor nuestra investigación y al trazar un diagrama de la misma, podemos descubrir, de ahí lo de heurístico, podemos descubrir componentes y piezas de este diseño nuestro que a priori no habíamos considerado o no habíamos tenido en cuenta, ¿de acuerdo? Al ir sistemáticamente cumplimentando los componentes, podremos ver cómo todos se interrelacionan y van encajando en un diseño fluido, armónico y sobre todo de fácil resolución de nuestra investigación, por ejemplo, en una tesis doctoral, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que el diseño es mucho más sencillo, mucho más fácil de hacer, de ejecutar, ¿de acuerdo? Y tiene la máxima calidad, ¿de acuerdo? También buscamos la calidad metodológica a la hora de trazar el mapa del diseño de la investigación, ¿de acuerdo? Las características, como les comentaba, es un diseño cíclico, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ciclos, no de un proceso lineal, aunque en la tabla de Excel parezca de izquierda a derecha que tenemos que ir cumplimentando los componentes, realmente hay que volver a partes pasadas una y otra vez, ¿de acuerdo? Es un diseño abierto porque no lo cerramos nunca del todo. Hay un riesgo importante en metodología cualitativa que tiene dos aspectos. Podemos sobreteorizar una investigación, es decir, hacer un diseño muy rígido, muy dimensionado, o infrateorizar, es decir, empezar la investigación cualitativa sin apenas haber bosquejado el diseño, ¿de acuerdo? Son un riesgo importante. Nosotros afirmamos que es abierto porque en cualquier momento del proceso se pueden modificar los componentes y se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Es un diseño reflexivo, estamos constantemente interrogándonos por estos componentes del proceso y es un diseño flexible. En metodología cualitativa saben que es una de las características, ¿de acuerdo? La flexibilidad en el diseño. Bien, vamos a empezar por el dominio teórico. ¿Cuáles serían los componentes principales al empezar una investigación? El primero de ellos es los autores sugieren crear una frase
que englobe toda la investigación. A esa frase le llaman el propósito de la investigación, el research concept, ¿de acuerdo? El propósito de la investigación es esa frase que ya incluye la primera revisión bibliográfica para determinar dónde otros autores dejaron de investigar en el campo que nos interesa y a partir de qué punto tenemos que explorar nosotros en nuestro estudio y generar conocimiento, ¿de acuerdo? Esa frase incluye los conceptos principales, básicos del estudio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la motivación, la resiliencia, la empatía, ya incluye esa frase todos estos conceptos. El problema social que vamos a enfrentarnos, ¿de acuerdo? Es una aproximación pragmática. Partimos de la base de que investigamos para generar conocimiento, pero también para paliar, mitigar, solucionar problemas sociales de la conducta, de ciencias de la salud, problemas concretos de la gente, ¿de acuerdo? Tiene que haber una aplicabilidad. También, como Silverman destaca, a la hora de confeccionar este propósito de la investigación, es importante reflexionar sobre la sensibilidad histórica, contextual y política del fenómeno que estemos explorando. Pongamos un ejemplo, la familia. No es lo mismo investigar la familia en el año actual, 2018, perspectiva, sensibilidad histórica. El contexto de la familia tampoco es el mismo en la actualidad que hace 20 años. Y política. No es lo mismo la idea de familia, por ejemplo, en países como México, por ejemplo, España, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. En cada país es diferente, hay concepciones, hay culturas, ¿de acuerdo? Hay tradiciones diferentes. Entonces es importante tener en cuenta todo esto a la hora de confeccionar esta frase que va a guiar, es la guía de toda la investigación. En esta frase también vamos a incluir los participantes de la investigación, se les va a mencionar y en el campo concreto en el que se va a hacer la investigación, ¿de acuerdo? También es importante incluir la aproximación metodológica. Por ejemplo, si fuese un estudio fenomenológico, sería pertinente incluir esta palabra en la configuración de la frase o con métodos mixtos también. John Creswell afirma que en los estudios con métodos mixtos se debe de incluir 2 puntos. Un estudio con métodos mixtos. Debe de quedar claro en esta frase que es un estudio con métodos mixtos, ¿de acuerdo? En principio estos serían los componentes, este primer ejercicio reflexivo que hay que hacer para trazar esta frase que va a englobar la investigación, ¿de acuerdo? Por eso nosotros en la tabla de Excel el propósito lo poníamos en la fila superior de todo el Excel, de toda la tabla, para que englobara todo lo que viene por debajo en columnas. Bien, lo que viene a continuación es que a partir de esta frase nosotros lo que vamos a hacer es formular los objetivos y las preguntas de investigación que van a ayudarnos a resolver el estudio, ¿de acuerdo? Los objetivos son las acciones concretas que planificamos acometer en el estudio, ¿de acuerdo? Y podemos ayudarnos de las taxonomías de Bloom, de esta interpretación de los verbos. Por ejemplo, cuando nosotros en un estudio afirmamos que vamos a describir, vamos a explorar, vamos a contrastar, vamos a analizar, tenemos que ser conscientes de a qué nos estamos comprometiendo con cada una de estas acciones, ¿de acuerdo? A continuación de cada uno de los objetivos habría que formular preguntas de investigación más o menos específicas y que fueran preguntas acordes y pertinentes a la metodología que vamos a utilizar para explorar esa parte concreta de nuestro diseño. Por ejemplo, una parte de nuestro diseño puede ser cualitativa, pero tener otra pregunta de investigación con métodos mixtos. O, en tercer lugar, una pregunta que se resuelva estadísticamente. Por ejemplo, si hiciésemos un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, estaríamos ante un diseño convergente, cualitativo o cuantitativo, porque tendría preguntas cerradas y preguntas abiertas.
y necesitaríamos preguntas de investigación de los 3 tipos en ese diseño, ¿de acuerdo? Solo por haber hecho un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, ¿de acuerdo? Bien, seguidamente, cuando ya tenemos las preguntas de investigación, lo que habría que determinar es la aproximación analítica que vamos a hacer con las preguntas. Entonces, cada pregunta, para resolverse, necesitaría o bien entender qué parte teórica hay en la literatura. Aquí hacemos el segundo gran análisis bibliográfico del estudio. Entonces, en el marco conceptual, lo desarrollaríamos articulando los conceptos si hay literatura que vamos a seguir en nuestro estudio. Si, por el contrario, el campo o el fenómeno que vamos a explorar no hay una bibliografía adecuada o los conceptos no están suficientemente bien articulados, procederíamos desarrollando para esa pregunta de investigación un esquema de trabajo inductivo, como por ejemplo el que les estoy mostrando en la pantalla del paradigma de codificación de Strauss y Corbin, ¿de acuerdo? El paradigma de codificación lo que pretende es registrar el contexto, las condiciones donde sucede el fenómeno que queremos explorar, las acciones que implican al fenómeno y las consecuencias de las acciones, pero sin un esquema deductivo conceptual previo, ¿de acuerdo? Por tanto, en una misma pregunta de investigación ustedes tienen que decidir si la van a resolver deductiva o inductivamente, ¿de acuerdo? Hay preguntas de investigación que admiten las dos aproximaciones. Podemos empezar por un esquema deductivo con 15, 20 indicadores de un concepto, de una categoría, pero dejar abierta la posibilidad a la inducción analítica, a que emerjan indicadores inductivos a partir de la experiencia de los y las participantes en nuestra investigación, ¿de acuerdo? Por tanto, todo esto hablábamos de que es flexible, hay una cierta flexibilidad. Lo importante es trazar estos flujos metodológicos, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el esquema inicial en el que nosotros desarrollamos el propósito, los objetivos, las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Y decidimos qué aproximación analítica vamos a tener, deductiva o inductiva, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos decidida la aproximación deductiva y hemos trabajado teóricamente nuestro marco conceptual, concepto, categoría, indicador, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Procedemos a diseñar las técnicas de toma de datos, ¿de acuerdo? Que van a formar parte de nuestra investigación. Normalmente en investigación cualitativa es difícil hacerla con una única técnica, por ejemplo, solamente con la observación, o solamente con narrativas, o solamente con entrevistas. Lo adecuado sería utilizar pues diferentes técnicas de toma de datos para triangular la información, para hacer un metaanálisis. Pues bien, siempre teniendo presente el flujo metodológico de las preguntas de investigación de cada una de ellas, el flujo, ese continuo, se canaliza, se cataliza en base a las preguntas de investigación. Son la guía. Nosotros las diseñamos, las formulamos y el objetivo del estudio es dar respuesta a estas mismas preguntas de investigación. No hay más. Entonces, a partir de las preguntas de investigación, la pregunta de investigación es la que nos sugiere, inspira, qué técnica de toma de datos debemos de utilizar para dar respuesta a la pregunta de investigación. No es otra consideración más que la pregunta de investigación. Hay preguntas de investigación que solo se pueden resolver con entrevistas, pero no con observación. La pregunta debe estar bien formulada para que informe de la técnica de toma de datos, técnica o técnicas. Podemos, para una misma pregunta, utilizar observación y entrevistas si es pertinente. Y luego triangular cada uno de los resultados, ¿de acuerdo? Bien. Las técnicas en investigación cualitativa son múltiples. En la diapositiva hemos puesto unas poquitas
porque no nos cabían más, ¿de acuerdo? Hemos intentado poner las más representativas, las entrevistas. Solo las entrevistas pueden ser de muchos tipos. Podríamos hacer varias clases solo para las entrevistas. Las historias de vida o narrativas biográficas es otra gran forma de hacer investigación cualitativa. Grupos de discusión, grupos focales, análisis documental. Entendemos por documento cualquier manifestación humana, una fotografía, una grabación, un artefacto hecho por el hombre, unos escritos, unas transcripciones, todo eso son documentos. Documentos estadísticos también se pueden analizar cualitativamente. Y la observación etnográfica, participante, no participante, hay diferentes tipos de observación. Pero bueno, entendamos que cuando diseñemos estas técnicas de toma de datos, debemos de tener en cuenta los consejos que les indico en la parte derecha de la diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la aproximación metodológica? La aproximación metodológica sería, por ejemplo, si estamos trabajando con entrevistas fenomenológicas en profundidad, estamos siguiendo una trayectoria descrita, por ejemplo, por Seidman, en base a los trabajos fenomenológicos de Schultz. Entonces, es importante al principio del diseño de esa técnica de toma de datos reflexionar sobre esa implicación fenomenológica que, por ejemplo, nos hace hacer 2 o 3 entrevistas a la misma persona, cada una de ellas con un foco diferente. Por poner un ejemplo, es importante la aproximación metodológica, detallarla en este diseño. También tenemos que considerar si el guión de la entrevista o el guión del grupo focal se debe de validar. La validación, nosotros apostamos por un sistema de validación combinado, cualitativo-cuantitativo, en el que un panel de expertos, un panel de jueces, valora si cada una de las preguntas de investigación se corresponde y adecua a cada una de las preguntas de la entrevista, por poner un ejemplo. Entonces, los jueces deciden, mediante un estadístico, el índice de validez de contenido de Laushi, deciden si esa pregunta de la entrevista es imprescindible, es útil o es innecesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación. Pues bien, los jueces van puntuando cada una de las preguntas de la entrevista y finalmente obtenemos un estadístico con una fórmula en la que, dependiendo de la cantidad de jueces, vamos a obtener una puntuación de -1 a +1, en la que el ítem, la pregunta, es valorada por los expertos. También la validación es cualitativa porque a esos jueces, en un campo, se les pregunta, se les ofrece, se les pide que mejoren la pregunta, que la critiquen, que sugieran preguntas alternativas. Entonces, la combinación del índice de validez de contenido de Laushi y la parte cualitativa de la experiencia de los expertos nos van a dar un guión de entrevista mucho más potente, mucho más sólido del que nosotros habíamos trazado en un principio. Seguidamente, tras este proceso de validación, podemos realizar una prueba real de observación, de grupo focal, de entrevista. Cogemos una pequeña cantidad de participantes y sometemos a prueba el guión y evaluamos mediante esta prueba piloto cómo funciona en la realidad nuestra entrevista. Hacemos los últimos ajustes y ya podemos lanzar el instrumento a toda la selección muestral que tengamos. ¿Cuál es la selección muestral en investigación cualitativa? Tantos unidades de análisis como sean necesarias para llegar al punto de saturación teórica. Es decir, nosotros hacemos una entrevista, la analizamos, hacemos otra entrevista, la analizamos y vamos saturando todas las dimensiones de nuestro sistema de codificación. Hasta que, por más entrevistas que hiciésemos, no conseguiríamos nuevas propiedades o dimensiones de los conceptos que estamos explorando, ¿de acuerdo? Este suele ser el punto óptimo. Es un error, desde mi punto de vista, empezar una investigación cualitativa diciendo que vamos a hacer 15 o 20 entrevistas en profundidad. En principio no se sabe cuántas van a ser necesarias. Si no se ha saturado
el sistema de codificación es necesario ir añadiendo nuevas unidades de análisis al trabajo que vamos realizando, ¿de acuerdo? Es importante determinar la unidad de análisis, ¿de acuerdo? Está todo interrelacionado, aunque lo vean secuencialmente en su pantalla, es todo importante repensar. La unidad de análisis puede ser la entrevista, pero en un estudio de casos podría estar compuesto de entrevistas, observaciones y documentos de ese caso que estamos estudiando. Por ejemplo, un colegio en un estudio en ciencias de la educación. El caso es el colegio. Las entrevistas que hagamos a las maestras, las entrevistas que hagamos a los padres del alumnado y las calificaciones de los alumnos pueden componer un caso. Puede ser bien el aula, bien un alumno, alumna, o puede ser toda la institución educativa. Es importante determinar cuál va a ser la unidad de análisis. Y finalmente, cuál va a ser nuestra estrategia analítica. Con esta estrategia analítica que definimos para cada una de las técnicas de toma de datos, es donde entramos en la parte final del diseño que les estoy mostrando, que sería el dominio del análisis de los datos, ¿de acuerdo? Bien, si se fijan, la pregunta de investigación suele ser el núcleo conductor de mi discurso, de mi exposición, y el objetivo del análisis es responder a las preguntas de investigación. Para ello tenemos que prever una estrategia analítica, un plan de análisis de los datos, porque no se puede decir que se va a hacer un análisis cualitativo sin más. El análisis cualitativo como tal no existe. Hay multitud de aproximaciones analíticas y, como dirían los autores, como diría Peyton, ya que cada investigación cualitativa es única, también única debe de ser la estrategia analítica que utilicemos para resolverla. No hay recetas, no hay plantillas que podamos aplicar. Podemos hacer un análisis de contenido cualitativo, un análisis temático, un análisis evaluativo por tipologías, etcétera, etcétera. Un análisis con grounded theory, teoría fundamentada. Todos son particulares, todos se adecuan a un determinado tipo de investigación. Entonces, dependiendo del diseño de las preguntas de investigación, elegiremos un análisis u otro, ¿de acuerdo? Nosotros planteamos esos mismos datos, esas mismas unidades de análisis, hacerles unos ciclos analíticos, un ciclo inicial prospectivo, un ciclo de codificación y memoing, recodificación, categorización, definición de los límites, etcétera. Podemos aplicar recursos que están en la literatura desde hace décadas. Por ejemplo, para la recodificación podemos utilizar las 13 tácticas analíticas para generar significado de Miles y Huberman, que han sido objeto de otras clases virtuales que hemos hecho repasando las 13 tácticas para comprobar la calidad de los resultados, otras tantas tácticas para comprobar la calidad de las conclusiones de nuestra investigación. O sea, solo eso estamos hablando del trabajo de Miles y Huberman, que es un referente en el campo de la metodología cualitativa. Entonces, a nuestro ciclo analítico tenemos que considerar, por ejemplo, es más sencillo de lo que parece. Oímos táctica analítica para generar significado y nos podemos echar para atrás, ¿de acuerdo? Una táctica es conocer la frecuencia de las cualidades esenciales del fenómeno que estamos estudiando. Eso sería lo que los programas de análisis cualitativo hacen con la frecuencia de codificación. Cuando vamos aplicando códigos, va aumentando la frecuencia del indicador y estamos aplicando una de las 13 tácticas de Miles y Huberman. Otra sería, por ejemplo, rastrear las metáforas en el discurso de los participantes. Las personas hablamos con metáforas, ¿de acuerdo? De hecho, la misma palabra rastrear nos denota connotaciones del cine, ¿no? De unos presos que se han escapado y los tenemos que rastrear o cosas similares. Pues rastrear las metáforas no es más que la codificación en vivo que se utiliza en la grounded theory, en la teoría fundamentada, para capturar esa jerga, palabras clave que utiliza cada grupo social, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que elegir de las 13 las 2 o 3 que van a
a formar parte de nuestra investigación, o las 3 o 4, dependiendo de la pregunta, y comprobar que se aplican adecuadamente y con fundamentación, ¿de acuerdo? Esa sería la propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería que aplicáramos estos ciclos analíticos constantemente sobre el material, ¿de acuerdo? No, el proceso de análisis no es lineal, tampoco son ciclos como espirales en las que vamos comparando los datos con los datos con las categorías, los códigos con las categorías entre sí y las categorías nuevamente con los datos, ¿de acuerdo? Esto sería la idea que recoge el profesor Saldaña en la cita que les muestro y también la cita anterior que les comentaba de Peyton, en las que por mucho que hablemos de recetas y por mucho que hablemos de diseños más o menos estandarizados, pues siempre encontraremos una investigación en la que se requerirá esa especificidad y ese diseño único y específico y especial para el estudio en el que estemos abordando, ¿de acuerdo? Aquí les he traído un diseño también de un plan de análisis. Este diseño es de los profesores Auerbach y Silverstein para continuar profundizando en la parte del análisis de los datos. Como pueden comprobar, en cierta forma es muy similar a lo que venimos comentando esta tarde, estos minutos, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver que la primera tarea es hacer el dato manejable, el texto manejable. Siempre empezamos detallando claramente el diseño, el propósito de la investigación y el marco teórico. Este diseño lo aplican a un estudio inductivo, pero también trabajan con indicadores teóricos, ¿de acuerdo? Seguidamente proceden segmentando el dato, seleccionando los pasajes para un análisis posterior. Cuando nosotros leemos los datos listos para analizar, lo que vamos a hacer es buscar los fragmentos de información que en principio darían respuesta a cada una de las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Entonces eso se llama segmentar, como cuando los apuntes estudiábamos en la facultad, en la universidad, resaltábamos con colores, pasajes, frases. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Y ya vamos anotando mediante un sistema de memoing, de memos, las anotaciones analíticas iniciales. Seguidamente se registran las ideas que se repiten, agrupando los pasajes relacionados de datos relevantes. Esto sería el proceso de codificación analítica, ¿de acuerdo? El proceso de codificación analítica se basa en simplemente registrar las ideas repetidas. Un código es un contenedor abstracto, donde metemos fragmentos del discurso de los participantes que tienen el mismo significado que la idea que recoge el código, ¿de acuerdo? Siguen los autores organizando los temas, agrupando las ideas repetidas en categorías coherentes. A partir de ahí desarrollamos la teoría. Recuerden que en cualitativa estamos para desarrollar teorías, para teorizar, ya que no podemos generalizar los resultados de nuestras investigaciones, ¿de acuerdo? Esto es importante siempre recordarlo. Pues bien, desarrollaríamos unos constructos teoréticos agrupando los temas más abstractos y finalmente es interesante esta propuesta de Auerbach y Silverstein porque termina construyendo narrativas teoréticas. Las narrativas teoréticas son pequeñas historias, pequeños cuentos, en las palabras de los participantes, ficticias, las escribe el analista, pero es como si una persona estuviera narrándolo. Y la estructura de la narración son los constructos teoréticos resultantes del estudio, ¿de acuerdo? Es una forma vívida, interesante, de comunicar un resultado en investigación cualitativa que sirve para estudios muy sensibles, por ejemplo, estudios de violencia de género, estudios de maltrato infantil en la escuela. Temas sensibles son muy bien entendidos si le ponemos voz a esa narrativa por medio de un participante. No quiere decir que los participantes hayan contado esto, sino que, repito, es el investigador en el que hace una pequeña narrativa estructurada por los resultados, por los constructos teoréticos, y es una forma muy interesante
de presentar el resultado. Seidman también habla de una técnica similar, de perfiles y narrativas teóricas. Auerbach y Silverstein, si les interesa, les recomiendo profundizar en esta línea. Bien, aquí tenemos un poquito más de detalle de esta estrategia analítica que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Los diferentes ciclos prospectivos. Ahora en esta diapositiva vamos a profundizar un poco más en cómo haríamos el análisis con un programa informático como, por ejemplo, MassQDA, NVivo, Atlas-TIC. ¿De acuerdo? Esta estrategia se podía aplicar ya a la herramienta informática. Exploramos nuestro material con el ciclo exploratorio prospectivo mediante un análisis de contenido cuantitativo, es decir, conocer la frecuencia de aparición de cada una de las palabras, y en base a la frecuencia mayor de cada uno de los términos que interesan para nuestras preguntas, procederíamos codificando automáticamente los pasajes que contienen estas palabras para un análisis posterior manual, para codificarlos posteriormente, ¿de acuerdo? Recuerden que la codificación automática nunca sustituye a la codificación manual. Cuando ya tenemos los pasajes seleccionados, procederíamos, como veíamos en la diapositiva de Auerbach y Silverstein, segmentando los pasajes, ¿de acuerdo? Decidiendo qué frases, qué trozos del discurso dan respuesta a las preguntas de investigación y creando las primeras anotaciones analíticas, el sistema de Memoin. Saben que el sistema de Memoin de anotación es fundamental. Avanzamos en el análisis cualitativo con dos herramientas, códigos y memos, ¿de acuerdo? No solo con códigos. Y el sistema de Memoin puede ser sustantivo o teorético, es decir, sustantivo más inicial vinculado al dato del participante, o teorético esas anotaciones analíticas posteriores, más conceptuales, que ya buscan describir las interrelaciones entre las propiedades de una categoría con otra categoría, ¿de acuerdo? Hay diferentes estadios, diferentes procesos, y nosotros avanzaríamos de esta forma, pues con codificaciones iniciales, impresionistas, axiales, focalizadas, en vivo, y dependiendo de la aproximación ya elegiríamos qué sistema de codificación utilizar, ¿de acuerdo? Recodificaríamos los datos agrupándolos en categorías, en contenedores de ideas, empezaríamos a formular las primeras categorías, definiendo pues cuáles son las propiedades de cada una de las categorías y las relaciones entre esas propiedades y las propiedades de otras categorías, ¿de acuerdo? Finalmente terminaríamos el análisis explicando los límites, problemas del modelo, la teoría que hemos formulado, ¿de acuerdo? Cuál es la aplicabilidad, cuáles son las condiciones de funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Básicamente, el análisis consistiría en tener claras la lista de preguntas de investigación que queremos resolver, tenemos nuestros datos y en los datos se encuentra escondida la respuesta a las preguntas de investigación en las respuestas de cada uno de los ítems o preguntas operativas que hemos formulado los participantes. Como pueden ver en el ejemplo, pues para la pregunta de investigación 1 necesitaríamos recoger las respuestas de la pregunta de la entrevista 1 y las respuestas de la pregunta 8. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Puede estar en diferentes partes de nuestra base de datos, de nuestro corpus textual. Entonces incorporaríamos de la 1, de la 8, de la 14, dependiendo dónde esté escondido ese material, ¿de acuerdo? Cuanto más estructurada esté la técnica de toma de datos, más claro será identificar las respuestas de las preguntas. Pero en una menor estructuración, por ejemplo, en entrevistas en profundidad fenomenológicas, narrativas biográficas, el dato se encuentra más disperso. Un participante puede hablar de su infancia en un determinado momento y a los 7 u 8 minutos volver a hablar de su infancia, de los problemas que tuvo. Y a la media hora retomar el tema. Entonces, si interesa conocer cuáles son las características
de la infancia de un determinado perfil de participantes, tenemos que recoger todos los fragmentos que responden a esa pregunta de investigación, ¿de acuerdo? Bien, aquí les traigo una propuesta que parece muchas letras, ¿de acuerdo? Es una tabla, una plantilla, recién salida del horno a finales del año pasado por la profesora Cristina Silver y Nicholas Wolf en su trabajo, ¿de acuerdo?, sobre la traducción de diseños a las herramientas informáticas de análisis de datos. Una plantilla similar a la que les estoy mostrando se debería de hacer para cada uno de los procedimientos analíticos de nuestra investigación. La parte que interesa que se fijen es, claro, fíjense que para este estudio necesitaríamos 3 tablas como la que les muestro, la que ya hicimos, la actual y la siguiente. También tienen que ver que se describe cada una de las fases. Y muy importante, la transposición, la traducción del diseño al programa. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las unidades de análisis y las unidades de significado? ¿De acuerdo? Y cómo se van a combinar. ¿De acuerdo? Ven aquí el objetivo es describir cómo queremos que se combine. Una vez que tenemos esto descrito, ya pasaríamos a listar, hacer una lista de los pasos que debo de seguir en el programa ATLAS-D más QDA para llevar a cabo ese procedimiento. El procedimiento puede ser más sencillo o puede ser un procedimiento más complejo, por eso se incluye un paso cuarto y un paso quinto, ¿de acuerdo? Como personalmente me pareció interesante esta propuesta de los profesores Silver y Wolf, pues nada, hicimos un ejemplo con educación, que es mi campo personal, soy doctor en educación, entonces, además de en 2 docenas más de campos en los que trabajo, pues los temas de educación siempre es un poco más sensible y parece que los ejemplos me salen más sencillos. Les pido disculpas si ustedes no son de educación en concreto y les cuesta un poquito más entenderlo. Pero a mí me parecía más sencillo compartirlo de esta forma. Les sugiero que le den un vistazo a esta plantilla con calma, porque requiere un poco de calma, lo reconozco, porque cuesta de rellenar. Pero una vez rellenada, el análisis es muy fluido. Y el tránsito a la herramienta informática, porque a veces nosotros trabajamos mucho en la parte del análisis con los programas informáticos. Claro, a nuestros clientes, alumnos, les cuesta traducir sus diseños a cómo funciona el programa informático. Chocamos ahí constantemente. Entonces, estos profesores que les comento, grandes expertos, pues sacaron su libro y nos lo explican, todo el libro explicando cómo rellenar estas tablas, ¿de acuerdo? Pues nada, se quedarán ustedes con el ejemplo que les comparto. Aquí les he añadido la plantilla vacía para que lo vean un poco más claro, para que cada uno ya en su campo de psicología, sociología, antropología, pues enfermería, etcétera, etcétera, pues ya se lo rellene y se lo aplique a... Pero es importante, es importante. Bien, les incluyo un poquito de lecturas que he estado citando en la clase de hoy y nada, me pongo a su disposición, cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿de acuerdo? Tienen los micrófonos abiertos o por el chat, estoy a su disposición con cualquier pregunta. Gracias.